El derecho humano al trabajo se entiende también como una obligación bilateral que es efectiva para el trabajador y para el patrón. El contrato de trabajo tiene como base el mínimo vital impuesto a la voluntad de las partes por la ley. La Constitución no establece excepciones al concepto de persona, a diferencia del artículo 1.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. El artículo 25 constitucional contiene el principio de desarrollo sostenible en aspecto social y económico en todo el entorno de la relación productiva. La obligación positiva que tiene México respecto a la igualdad y no discriminación es la de permear todas las normativas bajo estos principios. La desigualdad formal coloca a unos destinatarios de la misma norma en condiciones de vulnerabilidad respecto de otros destinatarios conceptualmente iguales, otorgándoles en el texto de la ley tratamientos diferenciados sin justificación constitucional, institucionalizando así la discriminación y la desigualdad. Las restricciones constitucionales a derechos humanos, como aquellas en caso de invasión o perturbación grave de la paz pública, no escapan de interpretación pro persona. Las restricciones de garantías es una institución del sistema jurídico mexicano a través del cual se le resta vigencia protectora a la garantía. Se encuentran previstas en la norma que consagra dicha garantía. Las distinciones son tratos diferenciados objetivos, razonables y proporcionales con un propósito o fin legítimo, mientras que las discriminaciones constituyen diferencias arbitrarias que perjudican los derechos humanos. La garantía de igualdad en la titularidad de las garantías reconoce que todas las personas dentro del territorio nacional son titulares de ellas, con el propósito de hacer valer tanto derechos humanos como libertades. Este se encuentra en el párrafo primero y quinto del artículo 1 constitucional. La suspensión de garantías es la institución jurídica la cual le resta fuerza protectora a una garantía de una manera temporal. Las causas de una suspensión de garantías se dan por una invasión bélica en el país, por perturbar gravemente la paz del país y por alguna situación que ponga en peligro a la sociedad. Estas suspensiones son decretadas por el presidente de la República, con una aprobación del Congreso de la Unión. La garantía de audiencia está establecida en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional. Tiene un estudio que se considera como titular de garantía, que es todo gobernado. Otro es el acto condicionado. Es una validez que depende que se cumplan algunas condiciones que la autoridad emite. Y por último, los bienes jurídicos protegidos. Son derechos subjetivos que son resguardados por las garantías. Los bienes los cuales forman parte del patrimonio de una persona. La garantía de audiencia tiene subgarantías, que son condicionantes de validez, las cuales deben reunir las autoridades que emitan un auto de privación. Se debe de hacer mediante un juicio. Es un procedimiento en que se escucha al gobernado para defensa de su patrimonio, ya sea un procedimiento judicial o no jurisdiccional. Segundo, por un tribunal que se haya previamente establecido. Se debe dar observancia a las normas de procedimiento y por último se debe de dar la norma previamente vigente. La garantía de legalidad se encuentra en el primer párrafo del artículo 16 constitucional. Tiene un estudio igual que la garantía de audiencia. Esta garantía tiene subgarantías, las cuales tienen condicionantes que deben de reunir las autoridades que emiten un acto de privación, lo cual consiste en un acto emanado de autoridad competente, del órgano de gobierno que normativamente se encuentre facultado para actuar. Y por último, fundamentación y motivación del acto, parte que establezca las disposiciones normativas. La garantía de administración de justicia tiene su fundamentación en el artículo 17 constitucional. Estos son los medios jurídicos de protección de derechos del gobernado frente a la función jurisdiccional, lo que se crea a partir de la noción constitucional de que cada quien se haga justicia por su propia mano. Es el establecimiento de tribunales, órganos jurisdiccionales creados para administrar justicia. Al juzgar debe hacerse de manera pronta, completa o imparcial, y la impartición de justicia debe de ser gratuita. Garantía de los derechos de petición y su respuesta. El derecho de petición es la posibilidad de solicitar algo a la autoridad. Esto se debe de hacer por escrito, en una manera pacífica y respetuosa. Tiene su fundamentación en los artículos 8, 9 y 35 constitucionales. Y el derecho a la respuesta es la obligación del Estado o de la autoridad a la cual sea dirigida la petición. La respuesta debe de ser a quien mandó la petición.
es también por escrito de una manera pronta y congruente a lo que se pide. Punto número 6. Garantías de igualdad ante la ley y la autoridad. El artículo 13 de la Constitución, apartado A, el cual nos establece que nadie puede ser juzgado por tribunales especiales, les prohíbe a los órganos de gobierno que son creados para juzgar a una persona y cumplida su misión, juzgar a la persona desaparecen. Significa que los tribunales deben ser permanentes y pueden estar especializados en una materia de la ciencia jurídica. Y el apartado B, que nadie puede ser juzgado por las leyes privativas, prohíbe las normas especiales creadas para juzgar a determinadas personas, y la característica de las normas jurídicas es que se crean para ser aplicadas a todos por igual. De otra forma se perdería la seguridad jurídica de la norma y se dejaría en estado vulnerable a la persona destinataria de la norma privativa. Punto número 7. Garantías del ciudadano en México. Debemos recordar que en nuestra Constitución tenemos el derecho al voto activo, derecho al voto pasivo y a la libertad de asociaciones entre partidos políticos o participación independiente, pero es necesario recordar que el artículo 34 de nuestra Constitución prevé las condiciones para adquirir la ciudadanía mexicana, haciendo énfasis en el artículo 37, apartado C, el cual nos recuerda la hipótesis en que se pierde la ciudadanía, mientras que el numeral 38 nos regula la posibilidad de suspender a un ciudadano del ejercicio de sus derechos respectivos, por los que en esos casos no se puede ejercer el mismo. Y también que en el artículo 35 constitucional prevé la posibilidad de que el ciudadano formule peticiones en cualquier materia iniciativa de la ley. Punto número 8. Garantías sociales en la Constitución. Nuestra Constitución reconoce también las garantías sociales o de grupos que, como su nombre lo dice, son destinadas a grupos sociales favorecidos por esos medios de protección de derechos humanos para que las disfruten y puedan ejercer plenamente los derechos ahí consignados. En nuestro artículo 2 constitucional podemos encontrar algunos fundamentos sobre lo que es las garantías indígenas, que es como la organización interna, que es social, política, económica y cultural, la aplicación de régimen jurídico, la aplicación de sus normas de derecho electoral, lenguaje e identidad, conservación y mejora de su hábitat, entre otros. Punto número 8, segundo apartado, garantías de las CIEs autónomas. La autonomía universitaria consagrada en nuestro artículo número 3, fracción 7, nos dice que tienen el carácter especial, pero sin embargo no significa que se encuentre disgregada de la estructura normativa de nuestro estado. Y para reconocer algunos de sus cumplimientos y sus fines y objetivos, les diré algunas de las siguientes garantías para estas CIEs. En primer lugar está la facultad de autoformación, le sigue la facultad de autogobierno, la facultad para determinar sus planes y programas de estudio, fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia del personal académico y fijar la forma en que administran su patrimonio. Punto número 8, apartado 2, primer punto. Garantías de profesores de IES autónomas. Como hemos dicho en nuestra fracción 7 del artículo 3, se prevé la existencia de universidades e instituciones de educación superior dotadas de autonomía. No debemos confundir con la educación superior que otorga directamente el Estado. Las CIEs obtienen su autonomía por el acto legislativo, ya sea federal o local, y por ello son distintos a las OCAS, y sus docentes se les conecta ciertas garantías conformes al artículo 3, fracción 7 de nuestra Constitución, el cual son la libertad de cátedra, libertad de investigación, libertad de examen y libertad de difusión de ideas. Punto número 8, tercer apartado, garantías de los ejidatarios y comuneros. Conforme a nuestro artículo 27 constitucional, las personas del campo que forman parte de una entidad a la que se reconoce personalidad jurídica en la Constitución, ya sean ejidos y núcleos de población comunal, gozan de las siguientes garantías, que son reconocimiento de la personalidad jurídica, derecho de propiedad sobre tierra agrícola o ganadera y derecho de aprovechamiento de tierras, bosques y aguas, derecho a decir la forma de explotar sus tierras, entre otros. De los ejidatarios y comuneros. Se reconoce en el artículo 27 constitucional las personas del campo que forman parte de una entidad y se reconoce en la Constitución como ejidos y gozarán de las siguientes garantías: reconocimiento de personalidad jurídica, derecho de propiedad sobre tierra agrícola o ganadera, derecho a decidir la forma de explotar las tierras, entre otras. De los trabajadores, se encuentra en el artículo 1 constitucional de ser tratado por igualdad y no discriminación, disfrutar de todos los derechos humanos, libertades y garantías, no ser sometidos a trabajo esclavo. Artículo 5 constitucional, elegir libremente su oficio o trabajo siendo lícito. En el artículo 25, acceso al desarrollo económico sustentable de su patrimonio, acceso a la estabilidad en el empleo formal. Artículo 26, inclusión democrática en los planes de desarrollo nacional, ser incluido
con los estándares institucionales de información confiable, y también se encuentran las garantías de dignidad. Una de ellas es la jornada máxima de 8 horas, entre otras. En materia económica, en el artículo 25 contiene el desarrollo humano de tercera generación de acceso al desarrollo económico sostenible. El artículo 28 restablece las formas en que el Estado regula la economía y la participación de las inversiones, entre otras.